Voy a recuperar el ejercicio porque le vamos a ir agregando algunos detalles. Como les decía, lo van a tomar de referencia para el proyecto 4. A ver, voy a abrir el ejercicio. Antes de continuar, voy a repasar rápidamente lo que ya tenemos para entrar en contexto. A ver, ¿qué es lo que ya hace la aplicación? Le pregunto al usuario el número de renglones con un spinner, el número de columnas, un botón para darle dimensión de acuerdo a los valores que pusieron en el spinner y un botón para que genere datos, llene la matriz de datos. Eso es lo que ya hace la aplicación ahorita. Y internamente lo que tenemos es que, a ver si me pueden contestar esto, ¿por qué declaramos la matriz en este punto? Porque la utilizamos en varios lados, ¿verdad? Y lo que declaremos dentro de un evento, dentro de un botón, dentro de una función, nada más lo puedo usar ahí. Entonces, la idea es que esta matriz pueda ser utilizada en muchos lados del frame. Y el color nos ayuda a entender que esta matriz pues es válida en todo el frame. Igual que los componentes visuales, todos son válidos en el frame. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a agregar un botón para sumar y promediar todos los elementos de la matriz. Para eso, ¿qué requerimos? Pues recorrer todos los elementos, irlos sumando y luego dividirlos entre la cantidad de elementos. Bien, voy a agregar algunos elementos aquí. Ampliamos esto. Voy a agregar un botón que diga suma. Y ese mismo va a promediar también. Y bueno, este botón se va a llamar JBoot Suma. Luego voy a agregar unas etiquetas. Una etiqueta en esta parte. La etiqueta va a decir suma. Y otra etiqueta en donde se vea la suma. Aquí le voy a cambiar el color y el tamaño de la letra porque ahí va a ir el resultado de la suma. Así es que lo voy a poner un color claro. Casi desde el principio del semestre, más bien cuando empezamos a ver la interfaz visual, yo les decía que por favor pusieran colores que contrasten. Es decir, si me van a poner un color de fondo, pues la letra que se aprecie dentro de ese color de fondo. Y de repente me mandan así que no le entiendo, ¿verdad? O sea, no lo veo bien. Por eso yo siempre digo un color clarito, para que no opaque el texto que es negro, generalmente. Ahí está. Y luego, el font lo voy a poner en 24. Y el opaco lo activamos para que... Ahí está. Y luego le quitamos el texto. Y entonces ya tenemos... Ahí va a ir la suma, ¿verdad? Bueno, voy a duplicar esto. Porque va a ser, aquí va a ir el promedio. Ahí van a ir los resultados. Y el nombre que le voy a dar a esta etiqueta será JLab suma. Y este va a ser JLab promedio. Son etiquetas. Aquí le estaba poniendo otro tamaño de fuente para que se vea un poquito más. Le estaba poniendo 18. Ok, voy a activar el evento. ¿Vale? Y la idea es sumar todos los datos de la matriz.
es decir que tenemos que recorrerlos todos. ¿Y cómo los recorremos? Pues con 2 ciclos. ¿Por qué razón? Miren, por ejemplo, en los aleatorios utilizamos 2 ciclos y la R y la C las declaré. Y también acá las declaré en el mostrar. Acá también. Y ahorita que haga la suma de todo, también voy a declarar R y C. ¿Por qué tengo que declarar la R y la C cada vez? Pues porque están en eventos diferentes y son independientes. Bien, entonces voy a declarar una variable. Sí, lo podemos declarar acá. Lo podemos declarar aquí la R y la C y la usamos en todos lados. Ahora, tú puedes decir, pues como que está mejor, ¿verdad? Así. Si la declaramos, ¿por qué no la declaro ahí? Bueno, es que esto ya es una cuestión de diseño de programación orientada a objetos. Normalmente se ponen en la parte, digamos, los atributos generales del frame o los datos generales del frame, se ponen solo aquellos que tienen que ver con la lógica del frame, no tanto con contadores. Entonces, es más, pues, por cuestión de diseño, no por cuestión de sintaxis, ¿sí? Bien, entonces, si es que pregunta él que si en lugar de estar declarando la R y la C cada vez en todos los botones y en todas las funciones, ¿por qué no la declaramos aquí, la R y luego la C? Bueno, tendrá que ser en otro. O sea, yo puedo declarar aquí la R y ya me la va a poner en rosita y ya eso lo puedo usar en todos lados, ¿va? Sí, también se puede eso. Pero también a veces yo lo hago por repasar más. Entonces aquí, en el botón de suma, va a empezar en 0. Vamos a hacer otro ciclo, otros 2 ciclos más bien. También yo estoy declarando el contador dentro del mismo ciclo porque nada más lo voy a usar una vez en ese botón. Pero se puede declarar afuera también la R y la C. O sea, no tiene que declararse dentro, es una opción nada más. R menor que datos.len me da el tamaño de la primera dimensión, número de renglones, R más. Y el segundo ciclo va a ser con C, que va a empezar en 0. ¿Cómo sé el tamaño de la segunda dimensión? Ahí está el acordeón arriba. Datos, puede ser datos R o datos 0. Voy a poner aquí datos 0. Punto len. Ahí me daría el número de columnas del renglón 0, pero pues todos los renglones tienen las mismas columnas. Aquí sí es opcional ponerle R o 0, porque la R en este caso participa dentro de los ciclos como el contador de los renglones, por eso es correcto ponerlo aquí. También el 0. Hay ocasiones, y ahorita nos vamos a topar con una de ellas, en donde ya no tengo, o sea, la R ya no está dentro de un ciclo y no lo puedo usar como para determinar la segunda dimensión. Aquí sería C++. Y lo único que va a hacer aquí es, a la suma le va a agregar más igual el elemento que está en esa posición, R, C. Así. Y ya con eso tenemos la suma. El promedio, ¿cómo lo calculamos? Es una variable que no he declarado. ¿Es igual a qué? A la suma entre ¿cuánto? Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 7 por 5, pues van a ser 7 renglones y 5 columnas. ¿Cuántos elementos son en total? O sea, renglones multiplicados por columnas, ¿verdad? O bueno, al revés. Entonces, los renglones los obtenemos con datos.len, pero las columnas, aquí ya no estoy dentro de un ciclo, ya no aplica el datos R. Aquí tiene que ser por fuerza datos 0. Datos, subíndice 0, porque aquí ya no tengo la R que signifique que esté en algún renglón en particular. Len. Pero esto tiene que ser entre paréntesis para que primero haga la multiplicación antes de la división. Así. Y voy a mostrar los resultados en las etiquetas. JLEI suma, setText, y aquí sería la suma. Me pide una cadena, pues le concatenamos una cadena nula. JLEI promedio, ponemos el promedio y le concatenamos una cadena nula.
Y ahí ya tenemos la suma y el promedio. Bien, vamos a probar. Voy a poner, procuren no hacer pruebas con matrices cuadradas, más que cuando sea por alguna cuestión de que tengan que ser con una matriz cuadrada. ¿Por qué no es conveniente hacer pruebas o solo pruebas con matrices cuadradas? No quiero decir que no hagan, pero a veces solo hacemos con matrices cuadradas y no lo hacemos con matrices que no sean cuadradas y a veces tenemos errores en los ciclos y no nos damos cuenta. Yo por eso casi siempre que hago pruebas es con matrices no cuadradas. Una matriz cuadrada, ¿qué característica tiene? El mismo número de renglones que de columnas. Aquí es 5, le voy a poner por 6. Dimensionar, aleatorios y suma. Y entonces aquí tenemos la suma, pues sería cuestión de probar si esto es la suma. El promedio, pues es, si recuerdan, tenemos nosotros valores entre 1.0 y 9.9. Entonces el promedio debe tender a la mitad, que son entre 5 y 6. Y yo aquí pues puedo ponerle más, ¿verdad? Si quiero más datos, tengo que dimensionar. Al dimensionar se borran todos los datos que ya tenía. Los genero otra vez, calculo la suma y el promedio. ¿Sí? Pero ya ven que en muchos resultados se ven demasiados decimales y en los proyectos yo siempre les decía, no hay problema, si se ven muchos decimales no hay problema, pero tal vez en este proyecto sí se va a tener que recortar los decimales porque luego no van a caber en el espacio en donde deben ir. Entonces vamos a ver una forma de recortar los decimales. Sí. Sí, sí se puede. Sí se puede, pero tienes que crear el nuevo, tienes que más bien copiar el arreglo que tienes en otro. O sea, directamente no se puede, sino que tienes que el arreglo que tenías, copiarlo en otro. Y luego ya crear el nuevo y luego ya pasarle los datos. Pues sí se puede. Pero así como nosotros lo hacemos en el botón dimensionar, el botón dimensionar crea una nueva matriz cada vez y toda la otra se borra. Si yo tenía una de 5 por 4 y le voy a dar otra de 20 por 8, le doy dimensionar, la de 5 por 4 se borra. Y queda la nueva, siempre queda la nueva. Entonces, sí, si queremos conservar hay que hacer ahí algunas copias, pero sí se puede. Sí, es que tú puedes decir, a ver, yo tengo una matriz de 5 por 8 y ya, la llené de datos y no sabes, no, era siempre de 7 por 15, pero quiero conservar los datos y generar nada más los nuevos, ¿verdad? Sí, todo eso se puede. Ahorita nosotros no lo estamos viendo así muy a fondo, el manejo de la matriz. Estamos viendo así como que lo básico, entender cómo trabaja la matriz, sobre todo cómo trabajan los subíndices. Esa es la base de entender los arreglos, entender cómo trabajan los subíndices. Entonces, miren, vamos a declarar acá, para que pueda ser usada en todos los botones que sea necesario, voy a declarar algo similar al escáner. Cuando declaramos el escáner, ¿cómo le hacemos? Escáner, teclado, esa palabra puede cambiar, es un nombre nada más, igual a new scanner, ¿verdad? Algo similar hacemos con el random, ¿no? Random, y le ponemos un nombre, yo siempre le pongo azar, pero puede ser otro, igual a new random. Ese tipo de variables no son primitivas, son objetos, pero eso, pues ya toda la teoría de objetos se ve hasta el siguiente curso. Pero realmente el teclado, el azar son variables de tipo no primitivo. Entonces vamos a crear otra variable de tipo no primitivo con una librería que nos ayuda a dar formato a números. Así es que va a ser, claro que se llama diferente, ¿verdad? Decimal format. Se llama la librería. Y aquí yo le puedo dar el nombre que quieras. Normalmente yo le doy el nombre de formato, así como teclado, así como azar. Igual a new. Y vean cómo guardan la misma secuencia, o sea, el nombre de la librería, el nombre de la variable, un igual, la palabra new, el nombre de la librería,
y pueden o no tener parámetros. En el caso del escáner sí tiene parámetros, el system in. En el caso del random no tiene parámetros, como lo tenemos acá, ¿verdad? O sea, este no tiene parámetros, pero aquí sí tiene parámetros. Primero me pregunta más bien me pide que agregue el input. Y aquí vamos a indicarle como parámetro una cadena con el formato que quiero manejar. Entonces le diría, en los formatos de salida o se les llama máscaras de salida, porque muchos cálculos pues nos dan a veces muchos decimales o no nos ponen comas. Por ejemplo, un número que tenga más de 1000, valor más de 1000, pues no me va a poner las comas. Eso nosotros lo tenemos que hacer a través de formatos, como en este caso. Entonces, en esos formatos, el numeral, ¿saben cuál es el carácter que es el numeral? No, la arroba sí saben cuál es. La arroba sí, ¿verdad? ¿Y el numeral cuál es? Lo usan todos los días. Es el gato, ¿verdad? Es el hashtag. Es el gato. Entonces, más que ni se llama hashtag ni se llama gato, se llama numeral. Entonces, ese numeral se utiliza para indicar que en esa posición pueden ir cualquier número. Entonces, le vamos a dar de esta manera. Le estamos diciendo que ese formato no va a poner más que un decimal. Si el número que va a tomar ese formato tiene más decimales, lo va a redondear. Sí, y si yo quiero dos decimales, pues le pongo dos gatitos, ¿va? Ok, pero en este caso es pues mis datos que estoy manejando es uno. Si mis datos tuvieran miles, valores, cantidades con miles, pues podría poner, por ejemplo, algo como este. Y ya me pone la coma, ¿verdad? Entonces estamos dándole con esto formato o le vamos a dar formato a números, porque el número así solito, pues no trae ni comas y trae todos los decimales que contiene, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar así, decimal format. Esta variable es la que vamos a utilizar para dar el formato. Y como está en rosita, quiere decir que la puedo usar en cualquier parte del. Y bueno, vamos en la suma aquí, ¿verdad? En la suma. Le vamos a decir, ¿cómo se llama nuestra variable? Formato. Formato. Punto. Y así igual que random o que azar, que le pongo azar punto y me trae muchas funciones. Le pongo teclado punto y me trae muchas funciones. También aquí, formato punto y me trae muchas funciones. Y de esa, la que vamos a usar es una función que se llama format, precisamente. La primera, realmente es la segunda, ¿eh? Realmente. Sí, porque nuestro tipo de dato que le vamos a pasar es un doble. ¿Qué le vamos a pasar? Pues la suma. Aquí ya no es necesario ponerle las. ¿Por qué será que ya no es necesario ponerle eso? A ver, vamos a averiguar. Aquí le pondríamos formato punto. El format que estamos utilizando es este que recibe un parámetro de tipo doble. ¿Qué tipo de dato me regresa? Acuérdense que lo que viene del lado derecho es el tipo de dato que regresa. ¿Qué me regresa? Una cadena. Entonces, como me regresa una cadena y el ctext me pide una cadena, pues ya no es necesario convertirlo a cadena. Format promedio. Le puedo dejar la cadena, no pasa nada, pero realmente no es necesaria. Es decir, que yo le paso un número de tipo doble y me regresa una cadena con ese mismo número, pero con cierto formato que está indicado en el parámetro de cuando se creó la variable, ¿verdad? Aquí en este. Ok, pues vamos a probar que no ponga tantos decimales. Aleatorios, suma, y ahora sí ya nada más me pone un decimal. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Bien, vamos a hacer más operaciones. Les decía, bueno, los que estaban desde el principio, que el proyecto 4 va a ser una secuencia de este ejercicio. Yo le voy a agregar 2 o 3 detalles y ustedes le van a agregar otros que les voy a pedir en el proyecto. Entonces, lo que vamos a agregarle ahora, y todo básicamente es manejo de subíndices. A ver,
Sabemos, recordamos, conocemos qué es la diagonal principal de una matriz. La diagonal principal de una matriz. ¿Qué será? Bueno, entonces pues la diagonal inversa tampoco, ¿eh? Diagonal inversa, pues lo contrario, ¿eh? Lo contrario. Ok, la diagonal principal corresponde a los elementos que dividen a la matriz en dos. Por lo tanto, solo aplica para matrices cuadradas. Entonces, vamos a agregar nosotros aquí dos botones. No sé si los vamos a terminar ahorita, pero vamos a agregar dos botones. Uno va a decir diagonal. Fíjense que, bueno, diagonal principal. Y otro va a decir diagonal inversa. Bueno, le cambio el tamaño de la letra para que sea un poco más grande, para que sea igual que los otros. Del 15 le puse al 18. Y le cambio el nombre de los botones, ¿va? Aquí va a decir JBoot principal y JBoot inversa. Así. Bueno, entonces vamos a repasar. Ya dije que es la diagonal principal, son los elementos que parten en dos. Es una diagonal, ¿verdad? Por eso se llama diagonal. Divide en dos triángulos a la matriz. Bueno, lo voy a poner aquí. Aquí están. ¿Sí? Vamos a promediar la diagonal principal y la diagonal inversa. Hay que validar que la matriz sea cuadrada. Para que la diagonal principal y la inversa solo existen en matrices cuadradas. Así es que ese botón lo primero que tiene que hacer es revisar si la matriz es cuadrada. Suponiendo que lo sea, entonces esta es la diagonal principal. Yo estoy poniendo el ejemplo de una matriz de 5 por 5. ¿Sí? De 5 por 5. Es cuadrada porque tiene igual número de renglones que de columnas. Y señalé con una X los elementos que forman parte de la diagonal principal. ¿Sí? O sea, no es que sean el valor X, nada más lo señalé. Entonces, ¿cómo haríamos para identificar a esos elementos? ¿Qué característica tienen? Y como les dije ahorita, todo es en base a los subíndices, ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, bueno, para que sea cuadrada, eso es lo que vamos a hablar. Pero si nos vamos ya al detalle del renglón y columna, voy a poner aquí. Cuando el renglón valga 0, voy a poner aquí los posibles valores del renglón, ¿sí? Sí, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Cuando la R vale 0, 1, 2, 3 o 4. Esos son los posibles valores de R. A ver, no, es que aquí ya. Estos son los posibles valores de R. Ahora, analizando las tachitas aquí, no son X, son tachitas, ¿eh? Cuando la R vale 0, en esta primera tachita, ¿cuánto vale la C? 0. Y cuando la R vale 1, o sea, que es la segunda, aquí la R vale 1, ¿eh? ¿Cuánto vale la C? 1. Y cuando la R vale 2, ¿cuánto vale la C? 2. ¿A qué conclusión estamos llegando? Que aquellos elementos en donde sus renglones y columnas son iguales son la diagonal principal. ¿Sí? Esa es la diagonal principal. Entonces, pues nosotros igual podemos hacer un ciclo más cortito, pero bueno, ahorita podemos recorrer toda la matriz y con un if, nada más sacar o sumar las que tengan la R y la C igual. A ver, entonces voy a hacer eso. Diagonal principal. Primero vamos a verificar que sean del mismo tamaño. ¿Cómo le hacemos? O sea, un if.
Sí. Voy a preguntar, si son diferentes no hago nada, me regreso. Y si son iguales, le sigo. ¿Iguales a qué me refiero? Al tamaño de la matriz. Aquí es el tamaño de la matriz, no el subíndice, el tamaño de la matriz. ¿Cómo obtengo el tamaño de la primera dimensión? ¿Sí? Datos.len. Si es diferente, ¿cómo obtengo el tamaño de la segunda dimensión? Aquí la R no aplica, ni siquiera existe una R aquí. Entonces aquí, datos subíndice 0, punto len, ¿sí? Si son diferentes, quiere decir que no es cuadrada la matriz y no voy a hacer nada, pero le voy a avisar al usuario. Entonces voy a abrir aquí una llave y le digo joption pane punto show mensaje. Voy a tomar este último. Nada más pongo aquí un mensaje. Le voy a decir, la matriz debe ser cuadrada. Como no lo fue, entonces me voy a regresar. Porque fueron diferentes, ¿verdad? Si eso es falso, ¿qué quiere decir? Que son iguales, ¿verdad? Si es falso, y si son iguales, pues no va a ser esto, y vamos a continuar por acá. Si eso es falso, se lo va a brincar, no va a hacer nada. Y aquí es donde vamos a poner una suma, otra vez, pero solo vamos a sumar aquellos elementos en donde el renglón y la columna sean iguales. Entonces le daríamos aquí, voy a copiar este for porque pues es lo mismo, así. Y aquí voy a preguntar, ¿cuándo voy a sumar el elemento? ¿Cuándo qué? Aquí nos dimos cuenta. ¿Cuándo qué? Cuando sean iguales R y Z, ¿verdad? Entonces es precisamente lo que le vamos a decir. Si la R es igual que la C, quiere decir que es la diagonal principal. Y bueno, si eso es cierto, entonces la suma más igual a datos renglón R, columna C. Vean cómo la suma ahora se está limitando solo a los que cumplan esa condición, nada más a los que... Y luego, ¿qué sería acá? Voy a copiar esto porque es muy parecido, porque está aquí. Lo voy a copiar acá en este botón. El promedio, ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿La suma entre cuántos? Ya, no puede ser entre todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son 25 elementos, pero nada más estamos sumando 5. Nada más 5. Entonces, ¿cómo obtengo ese 5? ¿Cómo lo hago? Acá no le voy a poner entre 5, ¿verdad? Sino el número de... ¿Ese 5 qué significa? Es el tamaño de la primera o de la segunda matriz, porque son iguales, si no, no estaríamos haciendo esto. Entonces aquí nada más va a ser entre datos.len o datos0.len, porque son iguales, ¿no? A ver, ya tenemos nuestro botón que valida que la matriz sea cuadrada para poder calcular la suma y promedio de los elementos de su diagonal principal. Vamos a checar. A ver, sería 7 por... Va a ser 7 por 5. Dimensionar aleatorio. Y voy a intentar sumar la diagonal principal. Este botón todavía no lo codificamos. ¿Y qué me dice? La matriz debe, o sea, de esto, porque estos elementos que estoy señalando, pues sí, es de la diagonal, pero pues hay este elemento que no forma parte, ¿verdad? Entonces, pues no se puede calcular la diagonal principal porque la matriz debe ser cuadrada. Entonces, bueno, vamos a ponerla cuadrada. 5, tengo que dimensionar, se pierden todos los datos, genero otra información, y ahora sí, diagonal principal. Si por favor alguien puede sumar los elementos de la diagonal principal, o sea que sería el 6.8 más el 3
más el 7.4, más el 8, más el 2.7. Por favor, ¿sí? La suma, sí, de la diagonal principal. Aquí está, ¿verdad? Gracias. 27.9, aquí está. Y luego ya nada más, por favor, lo dividen entre cuánto? Pues entre 5, porque se sumaron 5 valores. Y redondeado a 5.6. ¿Sí? Bien. Eso está, ya está. Eso fue la diagonal principal. Ahora, no sé si haya dudas o preguntas. Vamos a ver qué sucede con la diagonal inversa. Todo es manejo de subíndices. A ver, el botón donde está, ¿qué? Ahí. Ahí está, sí. Ahora vamos a sumar la diagonal inversa. Aquí, pues los subíndices no son iguales, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Me ayudan, por favor? Voy a tomar todo esto. Lo voy a pegar por acá. Ah, caray. Bueno, ahí. Este no sé por qué lo copió otra vez. Bueno, aquí va una C. Una C en verde. Voy a borrar los elementos que están. La diagonal inversa, esas tachitas me indican cuál es la diagonal inversa. Pues es la diagonal que está así volteada, ¿no? Ayúdenme a hacer un ejercicio, por favor. Vamos a sumar el valor de R y C de cada elemento. Esto que voy a poner no son los datos, quiero representar la suma de cada uno de los de R y C. Por ejemplo, aquí la suma me da 0, porque 0 más 0 es 0. Aquí la suma me da 1, porque estoy sumando lo que vale la R y lo que vale la C. ¿Aquí cuánto vale? 2. Luego 3, luego 4. Parece de primaria, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a sacar conclusiones que vamos a... Luego aquí, lo mismo, quiero lo mismo en todos, ¿sí? ¿Cuánto es la suma aquí? 1. Y luego 2, 3, 4, 5. Luego acá, ¿cuánto es? 2, 3. Va la secuencia, ¿va? Luego aquí, 5 y acá, 6. Luego el que sigue. ¿Cuánto es aquí? 3. Luego 4, 5, 6, 7. Y luego acá sería 4, ¿no? Luego 5, 6, 7, 8. A ver, ahora sí, ya tenemos, esa es la suma de de cada elemento, su renglón y su columna. ¿Qué conclusión podemos sacar de ahí? O sea, aquí hay varias conclusiones, ¿no? Primero, que todos los elementos que están arriba de la diagonal inversa, todos suman hasta 3, máximo 3. Y todos los que están abajo de la diagonal inversa suman más de 4. ¿Qué es lo que suma la diagonal inversa? O sea, en todos los casos suma 4. ¿Sí? En todos los casos. Entonces, sí podemos ahí sacar una conclusión. Cuando la R más C valga cuánto, es parte de la diagonal invertida. Cuando R más C valga menos 1. Cuando R más C valga la longitud menos 1, forma parte de la diagonal inversa. ¿Sí? Acá fue más directo, ¿verdad? Aquí R y C eran iguales. Entonces, pues vamos a hacer eso. Voy a tomar, bueno, lo escribimos para que se entienda lo que vamos a hacer en el código. Los elementos de la diagonal inversa son
aquellos en los que la suma de sus posiciones de renglón y columna son igual a la dimensión menos 1. O sea, aquí lo que vamos a hacer es que aquí fue cuando la R era igual que la C, ¿verdad? Y acá, ¿cuándo va a ser? Cuando la R más la C sea igual a, en este caso sería datos.length porque menos 1. Cuando R más C sea igual a, suponiendo que nuestro arreglo se llama datos, como en el ejercicio que estamos haciendo. Así es que, pues vamos a ahora hacer eso. Vamos a codificar el botón de diagonal inversa. Voy a copiar esto porque es muy parecido. O sea, también la diagonal inversa solo se puede aplicar en matrices cuadradas. Entonces creo que parte de esto me sirve. A la inversa nada más le copié lo de la diagonal principal. Así es que esta validación pues encaja perfectamente porque también para la diagonal inversa la matriz debe ser cuadrada. Esto lo dejamos intacto. Y acá, ¿cuál va a ser la condición? La acabo de escribir aquí. Cuando la suma de renglón y columna sea el tamaño del arreglo menos 1. A ver si es cierto. Le vamos a decir, si R más C es igual a datos.len menos 1, pertenece a la diagonal inversa. Aquí daba lo mismo ponerle datos.len que datos0.len o que datos.r.len, pero pues siempre, si va a ser una matriz cuadrada, pues ya para qué nos complicamos con la segunda dimensión si es igual que la primera. A ver, ¿funcionará esto? Se supone que ya está lista, nada más pues es cuestión de probarlo. Ahí está el código. Voy a poner una matriz primero una de 10 por 6. Y le doy dimensionar, aleatorios y diagonal principal me debe decir que no porque debe ser cuadrada, diagonal inversa también me debe decir que debe ser cuadrada. Entonces, lo voy a hacer ahora aquí de 6 por 6, dimensiono otra vez, aleatorios, la diagonal principal pues fue esa, ahora la diagonal invertida. ¿Cómo podemos checar si eso es cierto? Pues me ayuda, ¿no? Por favor. ¿Qué van a sumar? El 2.4 más el 6.6 más el 8.3, 7.8, 4.1 y 8.3, por favor, ¿sí? Lo padre sería que se viera de otro color, ¿verdad? ¿Está bien? Y por favor entre 6, ahora es entre 6. Ok, gracias. Entonces ahí está, ¿verdad? Ya está. Ahora, el usuario puede decir, qué padre, oye, pero ponle de otro color las. Sí, digo, pero pues me vas a poner, ¿cómo puedo identificar así rápidamente? No, pues ahí fíjate, vete derechito ahí. Sí, cambiarle el color ahorita sí es un poco complicado, ¿eh? Pero sí podemos hacer algo al respecto. ¿Qué tal si, y eso se los voy a pedir en el proyecto, vamos a poner, por ejemplo, aquí que yo pedí la diagonal inversa, en otra text area, vamos a poner nada más los elementos de la diagonal inversa.
y todos los demás los dejamos con, no con blanco porque si no, no se aprecia igual. Los vamos a dejar con un guión o algo así. Por eso yo ayer seleccioné un tipo de fuente, el New Courier, o Courier New, creo que se llama, Courier New. ¿Por qué seleccioné ese tipo de fuente? Porque en los tipos de fuente normalmente nosotros nos pasa, cuando escribimos, por ejemplo, una W, hablando de en mayúsculas, y luego cuando escribo una I latina, ocupan el mismo espacio, la W y la I latina. Aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, yo aquí, si pongo una W y luego pongo una I latina, ¿ocupan el mismo espacio? No, ¿verdad? Eso es lo normal para nosotros. En nuestros tiempos, allá de la prehistoria, todas las letras, todos los caracteres ocupaban el mismo espacio, incluyendo el espacio. Entonces, hay algunas fuentes que todavía conservan esa, se le llama que no son proporcionales. Y eso nos ayuda cuando queremos poner un texto y que queremos que se vea parejito, nos ayuda un tipo no proporcional. Por eso yo aquí en lo que se llama, bueno, aquí en esta, yo utilizo una fuente no proporcional, que es el New Courier. Porque ahorita la idea es poner otro JText aquí en un lado y que ponga nada más, si yo calculé la diagonal inversa, que ponga nada más los datos de la diagonal inversa y todos los demás ponga ya sea espacios, ya sea un punto, un guión. Pero si tenemos un tipo, un tipo proporcional, pues se va a ver muy extraño ahí. A ver, nada más para que lo chequen, ¿cuál fue el tipo de letra que pusimos ahí? El Courier New. ¿Sí? Ese fue el tipo de letra que pusimos. Ahorita no se aprecia tanto porque también cuidé que los datos aleatorios siempre fueran un entero, un punto y un decimal. Pero también en los números sucede lo mismo. No ocupa el mismo lugar un 1 que un 8 o que un 9. Bueno, entonces la idea, no sé, ahorita nada más la voy a dejar planteada tal vez. Vamos a a copiar, pues ya aprovechando que ya trae la fuente, ¿verdad? Y el tamaño. Voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Nada más revisen que quede, este sea el original. ¿Cómo se llama? JText matriz. Y acá le voy a llamar JText resultado. JText resultado. Sí, porque sí es cierto, como dijeron ahorita, lo más padre sería que en el mismo, ahí en el mismo JText área, si yo calculé la diagonal principal, que los elementos de la diagonal principal se vieran de otro color. Sí se puede, pero sería ahorita un poquito ahí laborioso. Entonces, en lugar de eso, le decimos al usuario, no, ¿sabes qué? Es más rápido que yo aquí te ponga los mismos elementos, pero solo los que te estoy considerando en la suma, ¿sí? Le puse text resultado. ¿Sí? JText resultado. Ahorita se me hace que ya no lo voy a hacer porque sería muy a la carrera. Pero esto también les va a servir para todo lo que estamos haciendo aquí, les va a servir para el proyecto. ¿Sí? Y más tardecito publico el proyecto para que se animen. ¿Sí? No, sí, hombre, yo dije, no, se van a emocionar. Así. Qué emoción, ¿verdad? Ya salió. Así como si fuera un videojuego. Bien. ¿Preguntas, dudas? Para mañana vamos a terminar este ejercicio y seguramente les voy a poner el ahorcado de arreglos. Sí, por una razón. El viernes va a haber un simulacro del examen de admisión. ¿Y a qué horas creen que va a ser el simulacro? De 9 a 10, ¿sí? Y nos pidieron las aulas activas. Entonces tal vez yo mañana se los confirmo, pero hasta ahorita lo que nos dijeron, el viernes no, pues no tendríamos clase y ya mañana sería la última clase. ¿Sí?
Acuérdense que el examen de arreglos es el lunes. El lunes. Y a partir del martes, de martes a viernes, van a hacer los exámenes de segundas, que les llaman regularización, pero su nombre correcto es segundas, de 1, 2, 3 y 4 en ese orden, a la misma hora de clase. ¿Sí? Del martes, sí, el martes el primero, miércoles el segundo, jueves el tercero, viernes el cuarto. ¿Va a venir qué? Sí, abro foro. Abro foro, no, mejor del proyecto 4, abro un foro del proyecto 4. Pues sí, va a ser para el martes, el proyecto 4 va a ser para el martes. Sale el martes, miércoles, a lo mejor lo hablo el miércoles, a lo mejor. ¿Sí? Sí, me imagino, hay de otras materias, ¿no? Ah, nada más esta, ¿cómo, hombre? Nada más conmigo. Bueno, está bien. Entonces le seguimos mañana.